Mi nombre es Joana Camiche Segarra y soy directora del Centro de Investigación, y me acompaña en esta oportunidad el profesor Carlos Casas de la Facultad de Economía. Estamos muy contentos el día de hoy y vamos a conversar sobre el tema macroeconomía y ambiente. Bueno, Carlos, por favor. A ver, según la dinámica que me han explicado, Joana, tengo que aquí abrir las preguntas. Y la primera es para los dos. Y dice así: ¿qué los llevó a especializarse en sus temas de investigación y cómo ven su impacto en la economía y la sociedad? Interesante pregunta. Bueno, yo estudié economía, justamente también soy egresada de la universidad, y como en el 8º ciclo de la carrera, por ahí llevé un curso de economía de los recursos naturales y me di cuenta que era un campo para trabajar muchísimo, ¿no? Cómo aplicar la economía a la gestión de bosques, a la gestión del agua, a la gestión de la pesca, etc. Y eso me fue acompañando a lo largo de mi carrera. Y claro, en ese momento, hace bastantes años que no voy a decir, era como, ay, pero no, qué raro, economía, ¿no? Con ambiente, no era algo que la gente quería como trabajar mucho. Pero hoy en día tú no puedes pensar pues, en la aplicación de la economía sin el ambiente. Uno sabe, o sea, tenemos temas de cambio climático, tenemos temas de gestión, tenemos contaminación atmosférica, tenemos muchísimos temas en los cuales la economía es esencial, porque no es un tema solo de biológico o de manejo, si tú quieres, físico, de no sé cuánto se debe pescar para que las especies, no haya una sobreexplotación de las especies. Eso, claro, alguien dice eso es biológico. No, también es económico. Entonces tú dices, uy, qué interesante en el momento en el cual esas cosas que nos enseñaban como teoría, costo marginal igual, beneficio marginal, etcétera, aplicado pues a la gestión de los recursos naturales, a mí me parecía fascinante, y creo que hoy en día no hay quien piense que debemos mirar el ambiente de manera separada. El ambiente, hoy en día hablamos de desarrollo sostenible, que son 3 componentes: lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces ahí justamente te dice que aquellos que estamos en esta línea, no voy a decir que estamos en lo correcto, pero digamos que estamos aplicando estos conceptos para lograr ese desarrollo sostenible que todos queremos, ¿no? Mira tú, mira, en mi caso, yo empezaría contándote de por qué decidí estudiar economía, ¿no? Era un poco, yo estaba en un colegio religioso y te digo sinceramente que te pasa por la idea alguna vez tratar de ser cura, para hacerle bien a la sociedad, ¿no? Y me di cuenta que por ahí no iba a ir. Y más bien decidí, eran los 70, los 80, y los problemas económicos en el Perú eran bastante fuertes. Acuérdate que la gente comía nicobita, muy fuerte, había mucha pobreza, y quizás influenciado por el colegio donde estuve, dije, bueno, ¿dónde puedo impactar quizás más para mejorar las condiciones de vida de la población? Y así escogí el tema de economía, porque eso iba como a colaborar a mejorar las condiciones de vida en general de la gente, ¿no? Y así empecé. Así empecé a estudiar economía, y lo más simpático es que estaba en una academia de inglés y un abogado fue el que me convenció, o sea, no me convenció, sino me explicó que era la Universidad del Pacífico y que tenía que venir acá porque era la mejor, y se me metió en la cabeza y yo me vine, solo postulé acá, solo se postuló una vez al año. Mis papás desesperados decían, por favor, postula a otras universidades, y yo solo quiero al Pacífico, y si no entras, trabajaré un año y entraré acá. Bueno, y empecé la carrera, te digo que al principio como que fue un poco chocante, no era tanto lo que esperaba al inicio, y con el tiempo me fui especializando en temas micro. Pero a mí me tocó vivir, yo soy mayor que tú, me tocó vivir la gran crisis del primer gobierno del presidente García, y fui impactado bastante por eso, pero más bien yo me había especializado en micro y salí a hacer mi posgrado, y cuando estuve fuera me di cuenta que sabía tan poco de macro y que lo micro se me hacía relativamente sencillo, y me di cuenta de todo lo que implicaba la estabilidad macroeconómica en el sentido de sentar las bases para un crecimiento sólido, y a partir del crecimiento sólido justamente impactar en las condiciones de vida de la población. Es que le dediqué el 80% de mi tiempo fuera a estudiar macro.
Wow, realmente nos has contado un montón de todo tu camino. Yo fui un poco más específica, pero ciertamente, y lo que da tema a este podcast es macroeconomía y ambiente, ¿no? Y cómo se relacionan en el país, el hecho cuánto por ejemplo, del PBI peruano dependen de los recursos naturales, y eso es algo que a veces no se visibilizan. Ahora voy a pasar a hacerte una pregunta, vamos a ver qué sale. A ver, es una pregunta bien específica. Si el crecimiento económico no garantiza bienestar para todos, ¿qué se necesita para lograr una distribución más equitativa? A ver, yo partiría de la premisa en donde el crecimiento económico creo que sí beneficia a todos, pero no los beneficia de igual manera. Lo que observamos en el mundo en los últimos años es que ha habido un crecimiento muy fuerte de los ingresos, pero claro, hay estratos de la población cuyos ingresos suben exponencialmente y otros van subiendo de a pocos, ¿no? Entonces, en general, no suben. O no suben, pero digamos, en el Perú yo creo que lo que se ha observado a través de la data es que sí ha habido incrementos, sino que en el decil o quintil más rico, el crecimiento ha sido más alto que en el quintil más pobre. Por eso se ha reducido la pobreza, ¿no es cierto?, en el país, a pesar del retroceso que hemos tenido con el COVID. Pero lo que vemos es que probablemente indicadores de inequidad muestren más refinados, ojo, porque cuando uno habla del coeficiente de Gini, que es el famoso indicador que se utiliza para medir la desigualdad, al Perú no le va tan mal, ¿no? El Perú ha ido reduciendo en los últimos años de a pocos, y eso que Perú está en Latinoamérica, que es una de las zonas más desiguales en el mundo. O sea, los índices de Gini son más altos, pero cuando uno revisa la data y con los otros países, hay una ligera disminución. Pero entonces, partiendo de eso, te diría, no ha empeorado la distribución del ingreso, sino que ha mejorado relativamente. Pero digamos, ahí yo sí tengo algunos cuestionamientos con respecto a que lo que llamamos sesgo de selección, ¿no? o truncamiento de datos, que es el grupo más rico de la población no te va a responder la encuesta de ingresos que hace la encuesta nacional de hogares. Entonces, es un grupo que está excluido. Y como ese no se toma en la encuesta nacional de hogares, entonces los índices de Gini que tú calculas, al no tomar a los más ricos de la población, pues cuando uno ve en otros países se ve al 1% más rico, al 5% más rico, esos probablemente no contesten la encuesta. Entonces, claro, para el otro grupo hay un comportamiento de menor distribución. Creo que ahí hay toda una agenda de investigación en tratar de complementar esa data con información, por ejemplo, de los depósitos que tienen las personas de altos ingresos en los bancos, de las inversiones que pueden hacer, etcétera, para tener una data más completa que nos permita aseverar con mayor certeza si es que ha mejorado o empeorado la distribución. Pero en general, más allá de eso, conceptualmente hablando, si uno quiere que el crecimiento económico realmente redunde más en el bienestar de la gente y a reducir esta desigualdad que puede existir, tiene que ver con el acceso a oportunidades, ¿no? Lo que tenemos en el Perú, lamentablemente, es que se reproducen ciertos grupos a través de ciertos mecanismos. No hay movilidad social, creo, y económica, pero no en el grado que sería necesario, ¿no? Y bien interesante lo que dices, porque justamente estos jóvenes que están estudiando están muy deseosos de volver al Perú a colaborar para tratar de desarrollar lo que han recibido, y las oportunidades que han recibido las valoran muchísimo. Entonces, creo que tenemos que, muy bien que lo digas, tenemos que aprovechar ese talento y tenemos que pensar en cómo esas personas que van a llegar con muchas calificaciones pueden venir al Perú y pueden aportar al país. Yo creo que todos, cuando uno ve el Facebook, las redes sociales, son chicos que organizan un montón de actividades. Justamente han organizado una conferencia en Harvard, varios que no son solo de esta universidad, sino de otras, han organizado conferencias, etcétera, y son chicos que quieren al Perú y que quieren volver. Y yo creo que eso es súper valioso, pero tenemos que diseñar una estrategia. Exacto, pero ahí creo que esto contrarresta un poco la imagen que hay generalizada de que los jóvenes están yendo. Y quizás se van a estudiar fuera por distintas cosas, quizás se van a estudiar fuera no a las mejores universidades, sino simplemente para escapar del Perú. Yo creo que hay esperanza, porque creo que es mucho más grande el grupo que quiere volver al Perú, que quiere a su país y que quiere salir adelante, y que, digamos, eso me da la esperanza de que podemos ser un país que puede tener futuro. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Esta idea del talento y de traer el talento y de atraerlo y de pensar que pueden hacer muchísimas actividades en el Perú, yo creo que eso
lo tenemos que capitalizar, ¿no? Y tenemos que pensar en una estrategia como país de cómo atraerlos nuevamente y a los que están deseosos recibirlos y darles las oportunidades para que implementen todo eso que han aprendido, porque son chicos buenísimos y que lo han demostrado desde que estaban en el colegio y han sido súper buenos estudiantes a lo largo de toda su carrera. Yo creo que eso es súper importante. Así que tomo tu punto, me parece súper interesante. Me toca a mí hacerte la pregunta. A ver, creo que esta es para ti. ¿Cómo impulsar una economía circular en un contexto donde muchas industrias priorizan la rentabilidad? Sí, yo creo que hay un falso dilema en esta idea de que si tú tienes regulación, si tú tienes, claro, porque la gente piensa, tienes que conservar el ambiente, entonces tienes que regular. Y si las empresas tienen que seguir la regulación, entonces se le van a elevar los costos y eso va a disminuir su rentabilidad. Esa es un poco la lógica de un grupo de gente, ¿no? Pero la investigación ha demostrado que vamos por los dos lados. Ese es un falso dilema, porque las empresas pueden considerar esta regulación que les pide no contamines, no descargues agua contaminada en el río, no hagas esto. Ok, la empresa lo ve y lo puede tomar de dos maneras, porque lo puede decir, ay, tengo que seguir la regulación y qué costoso y qué mal y me quejo y busco de alguna manera no cumplirlo. Y hay otras empresas que lo pueden mirar y pueden decir, uy, pero ahí hay una oportunidad para innovar. Hay una oportunidad para invertir en investigación, en ver cómo se hace en otros lugares. Puedo, de repente, en un primer momento tengo que invertir en una tecnología que es costosa, pero que al final del día me va a retribuir en la medida en que van a reducirse los costos operativos, en la medida en que voy a tener un producto que es ambientalmente más amigable. Eso me va a permitir tener demanda de un grupo de la población cada vez más interesada en un ambiente más sano. Entonces, la empresa lo puede ver como una oportunidad para innovar y ten por seguro que para reducir los costos en el mediano y largo plazo. Entonces, hay un grupo de empresas que lo ven. La evidencia te dice que va por los dos lados. Hay empresas que sí, que pueden elevar sus costos, pero hay otras que lo miran desde esta perspectiva de innovación y al final lo rentabilizan. Si uno lo mira a nivel más de país, un poco pensando en esta idea de la macro y el ambiente, o sea, tú ves los países en la Unión Europea, los países, hay varios estudios que lo indican, los países de la Unión Europea son competitivos, pero a la vez también tienen buenos indicadores ambientales de cumplimiento. Entonces no está reñido eso. Claro, mira, mi perspectiva, viendo el tema de minería, también de hidrocarburos, que paro vinculado a eso, yo diría que a veces estas industrias en el pasado generaban costos sociales, ¿no es cierto? O sea, generan externalidades y las regulaciones lo que están haciendo es que un poco la internalicen en ese sentido, que sean más eficientes. Y eso nos lleva a tener que sí, que hay que regularlas, hay que incorporar costos. Pero el tema que yo ya veo y que escapa a lo que estamos hablando es a cómo se implementan esas regulaciones. Porque lo que tenemos es, por ejemplo, lo he visto en el tema de hidrocarburos, para empezar a explorar un pozo petrolero en el Perú te puede tomar 3 años empezar a perforarlo. Y hace 1 año y medio estuve en un evento donde los países africanos te decían que en 3 meses empezaban a perforar el pozo petrolero. Entonces, ahí lo que me lleva es que quizás las regulaciones son necesarias, pero de la forma como se implementa y como opera el Estado, cada entidad termina siendo como un feudo y le impone los mismos requisitos a la empresa, con lo cual terminas alargando los plazos y realmente incrementando costos. Entonces, yo creo que ahí el Estado, que es el que se encarga de imponer la regulación, debería organizarse mejor para poder disminuir los costos. Claro, pero ahí, claro, la idea es tener un balance, ¿no es cierto?, entre las condiciones ambientales, cómo tomas en cuenta el ambiente, cómo le dices, ok, hay que regular. Nosotros desde la economía pensamos que hay instrumentos económicos que te pueden permitir que la empresa tome sus decisiones y lo haga de manera eficiente, tratando de internalizar estos costos, pero de una manera eficiente para ellos. O sea, que no les eleve, ¿no es cierto?, tanto y que al final el negocio per se no sea rentable. Eso lo pueden hacer las empresas. Y claro, lo que busca la economía circular es lograr que las empresas reconozcan pues toda la vida útil del producto que hacen, que elaboran, y de alguna manera
lograr que los impactos ambientales sean los menores, ¿no es cierto? Que los bienes se utilicen en la cantidad que permitan dañar o contaminar menos. Entonces, todo ese trabajo, sí, las empresas lo pueden hacer, pero lo que hay que lograr es esa buena combinación entre regulación e innovación. De alguna u otra manera estamos en la misma línea, pero creo que tenemos que alinearnos en el sentido de conversar más, ¿no? Coordinar más las distintas instancias, el sector público, el sector privado y la academia también, ¿no? Bueno, me toca la última pregunta. Ay, yo creo que esta es para nosotros dos. Una pregunta un poco difícil. ¿Quiénes son los verdaderos responsables de la crisis económica y ambiental y qué se puede hacer para revertir esta situación? Te doy la palabra para que tú contestes primero. Mira, lo que yo te diría es que todos. Ok. O sea, es como cuando en un divorcio tú le quieres echar la culpa a una parte a la otra, cuando hay un divorcio todos tienen la culpa. Y yo creo que aquí el Estado, por un lado, que no es lo suficientemente eficiente, el sector privado, que también le falta incorporar varias reformas, y yo creo que cierta apatía de la sociedad civil, ¿no? Porque tú ves en otros países sí participan más. Y yo, por ejemplo, lo veo en los temas como la participación ciudadana a nivel de las municipalidades, que es algo que yo reviso, y cada vez que voy a hablar o dar una charla al respecto, les pregunto, ¿quiénes de ustedes van a las reuniones de las juntas vecinales o presupuesto participativo? Y nadie levanta la mano. Entonces, si no te involucras, después no te quejes, ¿no? Entonces, lo que vemos es una apatía de la sociedad civil, lo que vemos es un sector privado que también tiene un rol pasivo y un Estado que tampoco promueve, una mayor eficiencia, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora es que hay una desinstitucionalización del Estado, del país en general, y eso impacta en los valores, ¿no? Eso es lo que un poco más molesta, porque es transversal a todos los estratos de la población, geográficamente, en términos de edad y en términos de nivel socioeconómico. Cuando uno va por la carretera, todo el mundo, y no importa, puede ser un tico como un carro último modelo, un Maserati pasando por la vía auxiliar porque quiere llegar antes que el resto, ¿no? Y no respeta a las personas que tratamos de ir y que requintamos por qué están yendo por el otro lado cuando podrían ir por acá, ¿no? Y todo fluiría más rápido, porque al final terminamos perjudicados todos, porque al final se hace un embudo. Y eso siempre lo tomo como ejemplo, ¿no? En el caso del tráfico no hay un respeto por el otro. Lo que creo que falta en el país es construir consensos, y eso implica escuchar a la otra parte. Sí, mira, lo que has dicho, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esto de tratar de buscar responsables, yo no haría la pregunta en ese sentido, ¿no? Yo más pensaría en cómo todos tenemos un rol en cada cosa que pasa, ¿no? Y entonces tú hablas del ciudadano, sí, somos ciudadanos y cada uno tenemos nuestro rol como ciudadanos, lo que hacemos en el día a día, nuestro rol en el trabajo. Entonces, por ejemplo, el tema que yo trabajo en residuos sólidos, ¿no? Claro, hay que reducir, ¿no? En el Perú más o menos, dependiendo del distrito, pero se generan como 1 kilo de residuos sólidos diariamente, cada persona. Empecemos a multiplicar, somos más de 30 millones de personas diariamente. Entonces, nosotros tenemos que tomar acción, tenemos que reciclar, reutilizar, ¿no? Tratar de reducir, significa comprar menos empaquetamientos, ¿no? Tenemos que tomar acciones. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Viendo unos números, no tantos, ¿no es cierto? Menos del 45% de la gente recicla. Y cuando empiezas a ver plástico, los porcentajes algunos son menores. Entonces tú dices, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar acción. El ciudadano tiene que empezar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que empezar a tomar acción y a informarnos. Una primera cosa es informarnos, porque no sabes. Tú le dices a alguien, ya, empieza a reciclar. ¿Y cómo hago? No sé. Me tienen que capacitar, pero se puede buscar la información. Entonces tenemos que empezar desde esta posición chiquita como ciudadano, empezar a tomar acción y a decir, ok, ¿qué tengo que hacer? En mi rol, depende, trabajo en el sector privado, ok, mi empresa, ¿qué tiene que hacer? No, el responsable es el sector público, los que tienen más recursos, no. Desde donde yo estoy, como en mi rol, si estoy en el sector privado, ¿qué puedo hacer yo para tratar, ¿no? de reducir los impactos ambientales? Estoy en el Estado.
cómo genero una regulación que sea más costo efectiva. Si estoy en la academia, cómo puedo generar investigación que sea valiosa, que genere evidencia para tomar mejores decisiones. Cada uno en el rol. Esto de quién es responsable, yo creo que está bien, se puede seguir esa línea, pero yo creo que es mejor no ocuparnos tanto de esa línea como con los alcaldes, ¿no? Cada vez que viene el nuevo alcalde, ocupa como un año preocupándose de tratar de perseguir al anterior y se perdió ese año, ¿no? Porque no hacen nada de trabajo. Lo mismo, tratar de buscar quién es el responsable puede ser una línea, pero no creo que sea la más importante. Yo creo que lo más importante es cada uno en el rol que le toca, como ciudadano primero, y luego como en tu rol, sector público, sector privado, academia, lo que fuere, como sociedad tenemos que empezar a trabajar y decir, ok, esto es lo que tenemos que hacer para reducir nuestros impactos ambientales, para participar en una economía circular, para mejorar la economía. Cada uno de nosotros mirando nuestro rol. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar y claro, pero eso toma tiempo. Y desde el punto de vista del crecimiento, creo que es también bien importante construir institucionalidad, ¿no? Porque hasta hace algunos años se decía que iba por cuerda separada lo político de lo económico y ya no es así. Se está afectando de cierta manera la estabilidad fiscal y lo que tenemos que hacer justamente es generar, digamos, incentivos, ¿no? Para que funcione mejor y crear mejores instituciones, porque hay muchos modelos y mucha literatura que te habla de que malas instituciones te generan un pobre desempeño económico, ¿no? Totalmente. Probablemente en los últimos años hubiéramos podido crecer más si no tuviéramos esta descomposición política que hay. Y ahí sí, no sé, nosotros tuvimos una lección muy cara de economía entre el 85 y el 90 y hoy día nadie cuestiona la estabilidad macroeconómica, ¿no? A pesar de que por ahí a veces hay siempre intentos, pero creo que hay una sensatez en ese sentido. Además que internacionalmente nos reconocen como... Exacto, mejor Banco Central, una muy buena superintendencia, un MEF independiente, etcétera. Y no sé, es como arriesgado también, pero creo que en lo político estamos llegando también a cierto punto en que capaz vamos a llegar al borde del precipicio y ahí nos vamos a dar cuenta, como ocurrió con la economía, y vamos a empezar a reconstruir, ¿no? Desde el punto de vista político, que es para que el país camine bien, pero como subproducto de eso, para que la economía vaya bien y mejore la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces creo que ya no es un tema menor, no es un tema marginal, un tema que solo corresponde a los políticos, no. Ahora es un tema que, hablando en equilibrio general, tenemos que tomar en cuenta que es algo que hay que tener, que hay que incorporar, claro. Y también el tema ambiental, o sea, siempre esta mirada de equilibrio general en donde al final todo va a repercutir en la mejora en la calidad de vida de la gente, y uno de los indicadores que generalmente se utiliza es el ingreso, aparte del acceso a los servicios, etcétera, pero el indicador que tradicionalmente se usa es el mejoramiento de los ingresos, y esperemos que a eso apuntemos en los siguientes años. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta interesante conversación. Creo que tenemos más para seguir conversando. Yo les agradezco mucho a los que nos han escuchado el día de hoy. Personalmente creo que la conversación ha sido muy interesante, así que espero que también les haya parecido a ustedes. Muchísimas gracias, Carlos, y nos vemos en la siguiente edición del podcast SIUP. Gracias.